Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. A mí me correspondió la NIA 400, evaluaciones de riesgo y control interno. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad de control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus componentes. Riesgo de auditoría es el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una manera importante. El riesgo de auditoría tiene tres componentes, que son riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detención. El riesgo inherente es el cuidado del saldo de una cuenta o clase de transacción o revelación de información que contenga errores y sea material, ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones, antes de tener en cuenta los posibles controles correspondientes. El riesgo de control es aquel que existe y que se apoya por falta de control de las actividades de la entidad y puede generar deficiencias del sistema de contabilidad de un control interno. El riesgo de detención es aquel que se asume por parte de los auditores y que su revisión no detecten deficiencias en el sistema de control interno. Son todas las políticas y procedimientos adoptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de asegurar la conducción ordenada y eficiente del negocio. El sistema de control interno va más allá de asuntos relacionados directamente con las funciones del sistema de contabilidad, incluyendo ambiente de control. El ambiente de control es la actitud global, conciencia y acciones de directores y administración interna y su importancia en la entidad. Los factores reflejados en el ambiente de control incluyen la filosofía y estilo operativo de la administración, la estructura organizacional de la entidad y métodos de la asignación de autoridad y responsabilidad. El sistema de control de la administración, incluyendo la función de auditoría interna, políticas de personal y procedimientos y deberes. Procedimientos de control. Son todas las políticas y procedimientos, además del ambiente de control, que la administración ha establecido para lograr los objetivos específicos de la entidad. Los procedimientos específicos de control incluyen reportar, revisar y aprobar conciliaciones, verificar la exactitud aritmética de los registros, controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de información, mantener y revisar las cuentas de control, aprobar y controlar documentos, comparar datos internos con fuentes externas de información. El riesgo inherente. Al desarrollar el plan global de auditoría, el auditor debería evaluar el riesgo inherente a nivel de estado financiero. El auditor debe relacionar dicha evaluación a nivel de saldos, de cuentas y clases de transacciones. Para evaluar el riesgo inherente, el auditor usa juicio profesional para evaluar numerosos factores. Él evalúa a nivel del estado financiero. Él evalúa ahí la integridad de la administración, las presiones inusuales sobre la administración, la naturaleza del negocio de la entidad, factores que afecten la industria en la que opera la entidad, como pueden ser la competencia, a nivel de saldo de cuenta y clase de transacciones. Él evalúa ahí la cuenta de los estados financieros probables de ser susceptibles o a representación errónea, la complejidad de transacciones subyacentes y otros eventos que puedan requerir usar el trabajo de un experto, el grado de juicio implicado para determinar saldos de cuentas, la terminación de transacciones inusuales y complejas, las transacciones no sujetas a procedimiento ordinario, sistema de contabilidad y de control interno. Los controles internos relacionados con el sistema de contabilidad están dirigidos a lograr objetivos como las transacciones que sean ejecutadas de acuerdo con la autorización general o específica de la administración,
que todas las transacciones y otros eventos son prontamente registrados en el monto correcto. El acceso a activos y registros es permitido solo de acuerdo con la autorización de la administración. Los activos registrados son comparados con otros activos existentes para verificar si hay alguna diferencia. Limitaciones inherentes de los controles internos. Los sistemas de contabilidad y de control interno no pueden dar a la administración una evidencia conclusiva de que se han alcanzado los objetivos a causa de limitaciones inherentes. Limitaciones inherentes incluyen el usual requerimiento de la administración del costo de un control interno. La mayoría de los controles internos tienden a ser dirigidos a transacciones de rutina más que a transacciones que no son de rutina. La posibilidad de una persona responsable de ejercer un control interno puede abusar de esa responsabilidad. Comprensión de los sistemas de contabilidad y control interno. Al obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno, para planear la auditoría, el auditor obtiene un conocimiento del diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno y de su operación. La comprensión del auditor de los sistemas de contabilidad se hace en base a investigaciones con la administración, personal de supervisión y otro personal apropiado en diversos niveles organizacionales dentro de la entidad. Inspección de documentos y registros producidos por los sistemas de contabilidad y de control interno. Observación de las actividades y operaciones de la entidad. Sistemas de contabilidad. El auditor debería obtener una comprensión del sistema de contabilidad suficiente para identificar y entender las principales clases de transacciones en las operaciones de la entidad, cómo se inician dichas transacciones, los registros contables importantes, documentos de soporte y cuentas en los estados financieros. Riesgo de control. La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o detectar y corregir las representaciones erróneas de una importancia relativa. Siempre habrá algún riesgo de control a causa de las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y de control interno. Evaluación preliminar del riesgo de control. Para hacer una aseveración del estado financiero debería ser alta, a menos de que el auditor pueda identificar los controles internos relevantes, planee desempeñar pruebas de control para soportar la evaluación. Documentación de la comprensión y de la evaluación del riesgo de control. El auditor debería documentar en los papeles de trabajo de la auditoría la comprensión obtenida de los sistemas de contabilidad y de control interno de la entidad, la evaluación del riesgo de control, pruebas de control. Las pruebas de control se desarrollan para obtener evidencia de auditoría sobre la efectividad del diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno. Es decir, si están diseñados adecuadamente para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa. Las pruebas de control pueden incluir la inspección de documentos que soportan transacciones, investigaciones sobre observación de controles internos, la reconstrucción del desempeño de los controles internos. El auditor debería obtener evidencia de auditoría por medio de pruebas de control para soportar cualquier evaluación del riesgo de control. Calidad y oportunidad de la evidencia de auditoría. Algunos tipos de evidencia de auditoría obtenida por el auditor son más confiables que otros. Ordinariamente, la observación del auditor proporciona evidencias de auditoría más confiables que hacer investigaciones. Los resultados de las pruebas pueden obtener resultados de extensión del periodo permanente si han ocurrido cambios en los sistemas de contabilidad y de control interno durante el periodo,
la naturaleza y monto de las transacciones y otros eventos y saldos, el ambiente de control, especialmente los controles de supervisión, los procedimientos sustantivos que el auditor planea llevar a cabo. Evaluación final del riesgo de control. Antes de la conclusión de la auditoría, basado en los resultados de los procedimientos sustantivos y de otra evidencia de auditoría por el auditor, él debe considerar si la evaluación del riesgo de control es confirmada o no. Relación entre las evaluaciones del riesgo inherente y de control. A menudo la administración reacciona a situaciones de riesgo inherente, diseñando sistemas de contabilidad y de control interno para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas. Por lo tanto, en muchos casos, el riesgo inherente y el riesgo de control están altamente interrelacionados. En estas situaciones, el auditor decide evaluar los riesgos inherentes y de control por separado. Si hace eso, hay una posibilidad de una evaluación inapropiada del riesgo. Como resultado, el riesgo de auditoría puede ser más apropiadamente determinado en dichas situaciones, haciendo una evaluación combinada entre estos dos riesgos, riesgo inherente y riesgo de control. Riesgo de detención. El nivel de riesgo de detención se relaciona directamente con los procedimientos sustantivos del auditor. La evaluación del riesgo son la naturaleza de los procedimientos sustantivos, la oportunidad de procedimientos sustantivos y el alcance de procedimientos sustantivos. Riesgo de auditoría en el negocio pequeño. El auditor necesita obtener el mismo nivel de seguridad para expresar una opinión no calificada sobre los estados financieros, tanto de entidades pequeñas como grandes. Sin embargo, muchos controles internos que son importantes para entidades grandes no son prácticos en negocios pequeños. En pequeños negocios, los procedimientos de contabilidad pueden ser desarrollados por unas cuantas personas que pueden tener responsabilidades tanto de operación como de custodia, y por lo tanto faltaría la segregación de deberes o estaría severamente limitada. Comunicación de debilidades. Como resultado de obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y control interno y las pruebas de control, el auditor puede darse cuenta de las debilidades en los sistemas. El auditor debería hacer saber a la administración tan pronto sea un apropiado nivel de responsabilidad sobre las debilidades de importancia relativa en el diseño u operación de los sistemas de contabilidad y de control interno que hayan llegado a la atención del auditor. Perspectiva del sector público. El auditor tiene que estar consciente de que los objetivos de la administración de entidades del sector público pueden estar influenciados por intereses que se refieren a la responsabilidad pública y pueden incluir objetivos que tienen su origen en la legislación, reglamentos, ordenanzas del gobierno y directivas ministeriales. La auditoría de estados financieros. El auditor solo está interesado en aquellas políticas y procedimientos dentro de los sistemas de contabilidad y de control interno que son importantes a las afirmaciones de los estados financieros. Gracias.